Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros. Nuestro tema, mitos, leyendas, historias sobre Conin, tiene como objetivo, pues que buscar mediante comentarios y estudios que hemos estado haciendo desde que inició la producción Ecos de la Antigüedad, un acercamiento lo más fidedigno al personaje de cómo pudo haber sido en la vida real. Este es un proyecto que lleva más de 20 años, que se inició desde el siglo pasado y desde que tuvimos nuestro primer invitado importante que fue David Wright, hemos estado año con año avanzando y estudiando y tratando de dar a ustedes lo que son nuestras investigaciones. Y bueno, ahora pues doy las gracias al licenciado Valentín García por habernos dado otra oportunidad más. Y estoy hablando en plural, porque aunque en la cartelera aparezco yo solito, en realidad vamos a ser aquí algunos colaboradores del equipo de Ecos de la Antigüedad, los que vamos a estar aquí con ustedes, los que vamos a compartir y a decir algo sobre este personaje que sin duda alguna es el que hizo posible lo que es la entidad que hoy llamamos Querétaro. Pero, ¿quién fue un resumen rápido? ¿Por qué o por qué es tan importante Conin? Eh, Podemos decir, él era un mesoamericano, otomí, que probablemente nació en Nopalá, ahí como a la mitad entre México y Querétaro. Esto es en la cabecera de Jilotepec, que Jilotepec en aquel entonces era un tributario de Tlacopan que pertenecía a la Triple Alianza. Vamos, estaba en el Imperio Mexica, aunque hay algunos que dicen que también viene de Tlaxcala y que fue a Nopalá a casarse. Bueno, es probable que esto sea así, aunque no sabemos de dónde viene esta fuente. Este personaje en algún momento, más por conveniencia que por trauma, salió de ese lugar algún tiempo después, unos 2 o 3 años después de la destrucción de la Gran Tenochtitlan, por así decirlo, y se vinieron varias familias al norte. Hay dos personajes destacados de los que salen con sus familias y se vienen aquí. Uno es Mexishi, el que va a ser el fundador de San Juan del Río, y el otro, pues, es nuestro Conín, que también conocemos y que va a llegar a un lugar que se llama La Cañada, donde ya había otomís, que habían estado ahí durante el Imperio Mexica y por supuesto varios chichimecas con los cuales se entienden y se forma una comunidad. Es así cuando se produce la llegada del primer español, que es Hernando Pérez de Bocanegra, según todas las fuentes, que hace contacto con este personaje. Bien, amigos, como hablé en plural, vamos a tomar nuestro primer video. En esta ocasión les quiero presentar a Ricardo Moreno, que pues es el colaborador más antiguo, viene desde el siglo pasado, desde que iniciamos los estudios sobre la fundación de Querétaro, el que hizo posible la primera entrevista con David Wright. Esto fue en 1999 y vamos a escucharlo en un cortito sobre lo que piensa el personaje. No son intervenciones muy largas y yo los dejo. Bueno, vamos a compartir la pantalla este, para ver a Ricardo Moreno.
que aquí está. Y bueno, adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Les saludo a todos ustedes. Gracias por estar aquí escuchándonos y saludo muy afectuosamente y agradeciéndole a Raúl el que me haya invitado para dar mi opinión sobre Conin. A mí me parece muy importante que en estos momentos donde hay una reivindicación de lo diverso, en este caso en Estados Unidos, por la persecución que se ha hecho hacia los negros, México también deberíamos estar preocupados por la reivindicación del diferente, en este caso del indio. Fernando de Tapia Conin es el fundador de Querétaro, es un indio proveniente de Tlaxcala. Se discute su origen, pero es tlaxcalteca, es otomí, y viene con otro grupo de indios españolizados, cristianizados, son cristianos, y fundan la ciudad de indios Querétaro. Así se fundó nuestra ciudad. Al pasar del tiempo, nuestra ciudad se convirtió en una frontera, en una zona fronteriza, como lo son hoy en día Tijuana o lo es Ciudad Juárez, a donde llegaban aventureros en busca de fama y fortuna por las leyendas que había de las minas de oro y plata en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Zacatecas, y se convierte en una ciudad de españoles, de criollos, y estos bautizan a Querétaro como Santiago de Querétaro y crean un mito desde la fundación de Querétaro. Los mitos no son malos, siempre y cuando nosotros los reconozcamos como eso, como mitos, no como una verdad, ¿no? Es muy infantil creer que un mito es verdadero. Quizá hay algo de verdad a veces en los mitos, quizá hay algo de enseñanza, pero el mito no lo podemos tomar literal, ¿no? Entonces, esta idea de que los españoles vinieron y se agarraron a cachetadas con los indios, el que ganaba, pues ganaba la guerra, y como los españoles estaban perdiendo, se aparece Santiago Apóstol, los españoles se arrodillan, los indios también, y así comienza la fundación. Es un mito, literariamente es un poquito pobre también, ¿no? Pero no es verdad, eso es lo importante, no es verdad. Y Querétaro no fue fundada por estos españoles, como he dicho, fue fundada por indios para hacer una ciudad de indios. Y Santiago de Querétaro, sobre todo la imagen de Santiago viene a reivindicar lo español, lo criollo, ¿no? Una imagen terrible de Santiago, mata moros, mata musulmanes. En la fachada de San Francisco, de la iglesia de San Francisco de aquí de la ciudad de Querétaro, podemos ver en la parte alta un escudo donde está Santiago destrozando con su espada a musulmanes. Eso no es cristiano, no lo es. Pero lejos de este adjetivo, de adjetivarlo, eh, Querétaro es una ciudad fundada por indios y me parece importante reconocer este hecho y darle su lugar a Conín. Estaba escuchando el programa La Dichosa Palabra y comentaban de un libro que ya salió en estos días en España y que creen va a causar polémica en México, porque más o menos el título es Hernán Cortés, fundador de México, que si uno lo ve sin pasiones, pues el título no es tan desacertado. Es cierto, México comienza a partir del encontronazo de estas dos culturas, la india y la española, ¿no? Y si somos justos, personajes como Hernán Cortés, sí, fundan México, personajes como Cuauhtémoc fundan México, personajes como Fernando de Tapia no solo fundan Querétaro, funda México también, ¿no? Este concepto de México, lo mexicano, la mexicanidad, surge con ellos. Un concepto que queda ya muy consciente en el colectivo nacional después de que triunfa Benito Juárez sobre el usurpador Maximiliano, y posteriormente en la Revolución ya nos queda completamente claro qué es México y quiénes somos mexicanos. Y en la raíz de todo esto están personajes como Fernando de Tapia. Raúl me preguntaba mi opinión. Le agradezco. Esta es mi opinión. Fernando de Tapia es un indio al que hay que colocar en su lugar. Fundó Querétaro y también dio los primeros pasos para fundar este grandioso territorio y nación que hoy llamamos México, con muchos problemas que tenemos, pero con muchos recursos, no solo naturales, con muchos recursos históricos y herencias históricas, que son nuestras, que nos pertenecen,
y con las que nos debemos apoyar para hacer más diversa la alternativa de vida en este mundo. Muchas gracias, un abrazo para todos y un abrazo sobre todo para Raúl, que estén muy bien. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo, por pues esta magnífica intervención de lo que piensas sobre el origen de Querétaro, sobre Conín. Y vamos a ver un poco lo que es la leyenda. Ahí sabemos que hay una primera versión, que es la de Nicolás de San Luis Montañez, pero que tiene un problema. Digamos, el líder de esta excursión de la conquista de Querétaro es Nicolás de San Luis Montañez, y don Fernando de Tapia, que es Conín, es un auxiliar o es un general de los que está a sus órdenes. Por lo tanto, esta versión no nos sirve para obtener datos que pudieran haber dado sobre don Fernando de Tapia. Sin embargo, hay una versión que fue depurada, que es la que ha llegado hasta nosotros como en calidad de tradición, que es la que hizo Fray Isidro Félix de Espinosa, y que ahí por el siglo, mediados del siglo XVIII, 1700 y tanto, que empezaron a trabajar varios cronistas franciscanos del Colegio de Propaganda Fide, y que, bueno, buscaban de alguna manera información, pero sobre todo hacer resaltar la figura de Santiago y la Santa Cruz. Pero, sin embargo, bueno, sí, Fray Isidro Félix de Espinosa nos da algunos pormenores de quién era don Fernando de Tapia. Y hay un versículo que voy a leer textualmente de quién es, según esta versión. Dice: hallábase y el memorable cacique don Fernando de Tapia, de la nación otomí, muy gustoso por haber recibido el santo bautismo y muy afecto a los españoles, pues según la tradición fue uno de los que se conocieron en Tlaxcala. O sea, supuestamente lo conocieron en Tlaxcala, y muy afecto a los españoles, pues según la tradición fue uno de los que conocieron Tlaxcala. Esto ya lo había apellido, y que tomó el nombre y el apellido de los dos Tapias famosos que acompañaban a Cortés. Tenía su domicilio en Jilotepec, y allí casó y veló con una india principal, y estimulado de su noble corazón y de propagar la fe de Cristo, concentró con muchos amigos y parientes de Jilotepec salir a conquistar y pacificar no solo a los de su nación, sino también a los que se mantenían en la gentilidad, como eran los bárbaros chichimecas que habitaban en las montañas como fieras. Este es, bueno, el resumen de la información, que no está mal, coincide más o menos con lo que conocemos sobre don Fernando de Tapia y de cómo se llegó a cristianizar. Claro, muy al estilo franciscano y muy al estilo de Fray Isidro Félix de Espinosa, pero realmente no está mal. Y también este es un dato que nos ha causado un poquito de escozor a los colaboradores, a José Quesada y a varios de nosotros, de que alega Fray Isidro de que hay un permiso del segundo presidente de la Audiencia de México, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Voy a leer otra vez textualmente porque es muy importante. Sí, porque si esto es cierto, realmente entonces hay una conquista por Fernando de Tapia en Tlaxco. Y aunque no haya sido milagrosa, pero la, y si llegara a haber este permiso, y probablemente se dio después de los hechos que luego voy a narrar para ustedes. Pero dice: por estos tiempos se hallaba el presidente de la Audiencia de México, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Procuró
al principio de su gobierno la pacificación de toda la tierra y la conversión de los infieles que no estaban reducidos a poblaciones. Ahí, a esta sazón, no le fue dificultoso al cacique don Fernando ofrecerse a esta católica empresa con otros de los suyos y conseguir favorables despachos para poner planta en sus designios. Hecha recluta de algunos caciques que se ofrecieron voluntarios a acompañarles junto a otros de Jilotepec y Tula y otros otomís que les sirviesen de soldados en sus nativas armas, con sus nativas armas de arco y flecha, valiéndose de capitanes, de las espadas y armas de fuego que ya por entonces habían adquirido los conquistadores españoles. Pues será cierto, ¿no? Luego viene la leyenda, lo que dice la leyenda. Esto lo voy a obviar porque es parte de lo que ya sabemos de una batalla incruenta que se pacta entre los que están llegando, esa coalición de otomís con españoles y gente de Tula como están ahí, en contra de los chichimecas que están en Tlaxco, Querétaro, y ahí es donde se produce todos los hechos que conocemos sobre la leyenda. Pero bien, pues vamos a un segundo video y en esta ocasión, ¿qué les parece? Es para hablar de la leyenda. Bueno, vamos con Gustavo Pérez, que me está ayudando ahorita él a los programas de especiales que estamos haciendo en Ecos de la Noche todos los martes en el mes de julio con Gente de la Cañada que está encabezando Gustavo Pérez, el cual lo conocimos, también es un colaborador como el Marqués del Águila de la Villa y del Villar, porque se caracteriza y da sus pláticas ahí en la Cañada y es cronista y trabaja en el municipio del Marqués. Bien, vamos a ponerlo a Gustavo. Aquí nos encontramos en la casa de Gustavo Pérez Lara, aquí en la Cañada, en donde él nos aquí va a dar... Estoy haciendo la presentación. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Sí. Vamos con Gustavo. Ahora sí, ahí está. Y continuó. Punto de vista, así como ya lo hicieron Connie, qué curioso, suena casi igual, y Mauro Rivera, ya dieron su punto de vista. Vamos con Gustavo Pérez Lara en este video de unos 5 minutos aproximadamente, de qué piensa él sobre esta figura de la cual estamos hablando ahorita en nuestra conferencia. Gustavo, adelante, te escucho. Amigas, amigos, hay que recordar que este 8 de febrero del 2021 se cumplen 450 años de la muerte del indio Conín. Él tuvo varios nombres, pero una sola historia. Y esa historia es relativa a toda la hermosura que tiene nuestro Querétaro adorado. Nuestro Querétaro, en donde precisamente este personaje, el indio Conín, en el año de 1529 y en este pueblo de la Cañada, cabecera municipal del Marqués, tuvo un acuerdo verbal de paz con el encomendero de la Nueva España, don Hernando Pérez de Bocanegra, para iniciar esta aventura llamada Querétaro, en la cual vivimos. Por lo tanto, es trascendental y es muy importante, también es esencial conocer la vida de este personaje que a veces nos resulta un poco misterioso y controvertido, pero que es necesario incluso para la historia del mismo Bajío, porque como ustedes recordarán, tiene mucha injerencia con lo que es Guanajuato, Michoacán también. Entonces es un digno representante de nuestra historia en el siglo XVI y también es el responsable
de que nuestro estado sea uno de los mejores que tenemos en nuestra República Mexicana. Recordemos que él es originario de allá, de un pueblo que hasta la fecha sigue llamándose Nopala y que queda en el cercano estado de Hidalgo. Él viene aquí huyendo de todo lo que es la masacre de la conquista española, de aquellos encuentros bélicos horrorosos que se dieron, porque tenía un concepto de paz, un concepto que la escuela Toltecayotl le enseñó, en el sentido de que las civilizaciones se regían por conceptos armónicos. Luego entonces es muchísimo, muy interesante hablar, sentir su propuesta y de cómo nos ha influenciado para tener esta sociedad que ahora hemos forjado como Querétaro. Don Hernando de Tapia fue su nombre después de la colonización española y es recordado aquí en nuestro pueblo de La Cañada porque él, junto a don Juan Sánchez de Alanís, construyeron el primer templo católico de todo Querétaro, que precisamente está aquí en este pueblo de La Cañada, al cual le decimos cariñosamente la iglesia chiquita. Son recuerdos muy gratos, muy hermosos de todo esto que dejó este gran hombre, el indio Conín, que inicialmente tiene su definición, su identidad como Coní. Son 5 nombres los que reconocen a este gran personaje. Precisamente en la descripción geográfica de Francisco Ramos de Cárdenas se le llama como Coní. Ya con el tiempo se le identifica como Conín y una vez bautizado se le llama Hernando de Tapia. Ya después se le agrega la F como distintivo de realeza y lo llamamos Fernando de Tapia. Aunque el maestro Zapote certeramente dice que el verdadero nombre o el correcto nombre de él sería Janí, que quiere decir el que hace ruido para convocar a las gentes. Entonces son diferentes nombres, pero es el mismo personaje, un personaje muy interesante y muy controvertido y que ya hemos contemplado en algunos de los programas de Ecos de la Noche y de Ecos de la Antigüedad, el rumor aquel de que incluso sea posible en un futuro su beatificación. Es también esa situación algo que nos ha movido y que hemos estado investigando en la diócesis y que en un futuro tendremos pues una charla muy amable con ellos, porque sí es un individuo bastante religioso y por medio de la religión él logra combinar, él logra coordinar, él logra hacer este concepto de armonía que hasta la fecha tenemos, vuelvo a repetir, tanto en nuestro Bajío republicano como en nuestro noble y leal estado de Querétaro. Por eso es que todos los intentos por tratar de saber, por tratar de enterarse de la vida de este personaje, son muy bienvenidos, dado que fue un individuo que, aprovechando sus relaciones, su sabiduría, su don de persona, logró lo que ahora tenemos. En el pueblo de La Cañada le consideramos como una persona grata y de hecho existe un cerro al cual llamamos el Cerro del Bautisterio, en donde se relata en esta relación geográfica que se mudó de allá de Nopala para llegar aquí en el año de 1521, después de la conquista de la Gran Tenochtitlan. Y entonces él, precisamente por sus dones de gente, comienza a ser cacique de este lugar al cual mencionó con el nombre del Andamashey, quizás como una cuestión nostálgica de que anteriormente este lugar se llamaba Tlaxco. Así le denominó Moctezuma el Huicamina en el año de 1446. Pero entonces, una vez que la Gran Tenochtitlan se queda acéfala, es cuando se da esta migración secreta del indio Conín y su familia, porque ellos aborrecían la violencia y por ello llegan y toman residencia de este cerro, el Cerro del Bautisterio, y es en donde se da ese mágico y hermoso encuentro
con el encomendero español, don Hernando Pérez de Bocanegra, y que, como les decía, eso fue lo que provocó la fundación de nuestro estado de Querétaro. La fecha, lo más posible es que haya sido en un día de Navidad, el 25 de diciembre de ese año de gracia, 1529. Todo esto y más es importante platicarlo, consensarlo, quizás a lo mejor hasta formar una controversia, una crítica acerca de lo mismo, porque hay algunas personas que tienen diferentes pareceres y de alguna forma pues son todas las voces en este programa, las voces de la historia, para formar un criterio muy personal y muy interesante acerca de nuestro pasado. Porque recuerden que nuestro pasado es el tesoro que tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque son nuestros abuelos, de los abuelos, de los abuelos, diciéndonos, si nosotros pudimos, ¿por qué tú no? Y nos empujan anímicamente para que sigamos con esta aventura llamada Querétaro, en donde, como ya todos constatarán, a su llegada tenemos una gran estatua que se inauguró en el año de 1985, alusiva a su imagen. Muy pocas personas son consideradas como honorables y como merecedoras de todas estas distinciones que implican el hecho de un gran personaje, de un líder que quiso el mejor bienestar para el mayor número de sus poblados, de los que se acercaban para pedirle consejo en cuanto a las cuestiones del gobierno. Es bien importante para nuestra vida diaria tener el ejemplo de estos personajes que hermanan un lugar lejano con otro lugar lejano, y creo que ese también es el ejemplo y es la filosofía, es la cuestión que nos mueve para que Querétaro siga siendo un lugar progresista, el hecho de buscar los lugares en donde podamos tener personas afines a nuestros gustos, a nuestras causas, a nuestras advocaciones, y por ello es que el Indio Conin resulta ser un ícono, porque como ustedes recordarán, él era Pochtecatl, que era un grado de honor que concedían los gobernadores toltecas para que de esa manera ellos pudieran ir por lugares vendiendo sus mercancías y de esa forma entablando relaciones mucho más allá de donde fuera el territorio donde él vivía. Son muchas las razones, vuelvo a repetir, las que originan que el Indio Conin sea una persona digna de ser comentada, digna de ser analizada y a lo mejor en algunos momentos criticada, porque pues es un personaje histórico que tiene mucha validez, incluso hasta en nuestro Querétaro actual. Muchas gracias, Gustavo. Esto lo vamos a tener ahorita en la conferencia como parte de la exposición que estoy dando a continuación aquí desde casa de Gustavo, donde estamos en la Cañada y ustedes pueden ver una casa antigua en un lugar verde. Todavía ahí se alcanzan a ver las laderas del Andamaché. Estamos en un lugar increíble. Gracias a todos. Bueno, y continuamos con nuestra conferencia. Nos encontramos en la casa. Muy bien, gracias a Gustavo Pérez que nos está ayudando. Estamos haciendo los programas en La Cañada, en sitio, sobre investigando un poco cómo fueron los inicios de Querétaro, en qué partes anduvo Conin. Me han hablado de algunas cuevas, en fin, ha sido maravilloso. Y aquí pues voy a dar por dado de que el documento de lo que habló Gustavo vienen esos datos en la relación geográfica, un documento de 1582 que se escribió cuando ya había muerto nuestro héroe, tenía, no sé, unos 10 años de que había sucedido esto,
Pero se encontraba don Diego de Tapia en el poder. Es un documento que ha dicho más o menos ya todo lo que hemos repetido. ¿Para qué decirlo tantas veces? Sabemos que relata el encuentro del personaje con Hernán Pérez de Bocanegra y cómo lo convenció para aceptar la fe cristiana para que jurara lealtad a la corona y cómo convenció a chichimecas y a todos para sujetarse a esto. Esto ya es conocido. Y pues esta parte que, digamos, son los datos que más se manejaron sobre Conin, que más tiempo se han tenido, incluso fueron los últimos que tuvo David Wright en su investigación. Todavía no salían los últimos documentos que le cambiaron de manera muy fea la jugada y acabó con su teoría de una pacificación o conquista pacífica incruenta. Pues no, o sea, este panorama va a cambiar un poquito y pues prácticamente, ¿qué les parece? Vamos, que ya empieza a platicar con otro de nuestros colaboradores. Este es más reciente, pero es muy estudioso, se ha apasionado, al igual que yo, por lo que es la Fundación de Querétaro, aunque no somos de Querétaro, pero al conocer la historia realmente nos capturó. Y él es José Quesada Fox y ha sido un valioso colaborador en este aspecto, así que lo voy a poner para hablar precisamente de esta parte, turno de José Quesada Fox, y de lo que es los nuevos documentos y de cómo fue realmente la conquista, bueno, donde tratamos de encontrar la verdad. A ver, aquí lo voy a poner en pausa y vamos ahora sí a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ahora sí, aquí tenemos a José. Compartir. Adelante, José. A 489 años prácticamente de la fundación de esta ciudad, si no es que estoy mal, el 25 de julio de 1531, fecha oficial en la que se conmemora la celebración de la fundación de esta ciudad de Querétaro, con la dichosa batalla de Sangremal, en la cual, pactada previamente por los ejércitos que vinieron de Jilotepec con los caciques locales, se finge una batalla en la cual se aparece el señor Santiago dentro de una luminaria y favorece el triunfo de los españoles. Hay un personaje central en todo esto llamado Conin, después Fernando de Tapia, que supuestamente fue quien arregló esta batalla, estos acuerdos, para que con esto se diera el triunfo de los caciques de Jilotepec y allegados sobre los chichimecas que localmente habitaban aquí. Pero tu programa ha tenido la virtud de irnos mostrando que el dichoso héroe pacificador y fundador de esta ciudad en realidad jugó un papel distinto. Me refiero a aquel pleito que hubo de límites entre la Nueva Galicia y la Nueva España, en la cual Maximiliano de Angulo viene a tratar de conquistar estas tierras y hay una batalla con los moradores de este lugar, cuyo cacique o representante sí era el propio Conin, y que jugó un papel dual. No sabemos exactamente qué papel, pero todo apunta a que se escondió en las cuevas de Apapátaro, ¿verdad? Cuando hubo esta querella, este pleito que hubo porque los españoles de Maximiliano de Angulo, y no sé si venía con ellos Francisco de Bocanegra, pretendían que se les dieran
indios para que les cargaran sus cosas ya que iban rumbo al Pánuco, y al negarse estos, pues hubo un enfrentamiento. Años después se descubre, gracias a las investigaciones del maestro Permisán, que hubo un pleito de límites en el cual nuestro querido Conín jugó un papel de testigo a favor de González de Bocanegra o de la gente de Nuño de Guzmán, que le reclamaban a Jilotepec la posesión de estas tierras basándose en un límite, en una mojonera que había una cruz. Entonces, ¿qué papel jugó Conín en todos estos hechos? Pues tu programa nos ha ido ilustrando, hemos ido investigando las diversas personas que han participado en el mismo, de cómo de tener un héroe mitizado, o sea, hecho un mito, una fábula, cuya estatua está a la entrada de esta ciudad, pues contamos con un cacique hábil que supo negociar con las dos partes y, como dice el dicho, quedar con la mejor parte. Esto todavía da para más y ojalá el año que entra podamos seguir con esta serie de programas e investigaciones sobre Conín. Gracias, Raúl. Gracias a ti, José. Pues sí, ahí ya escucharon lo que se ha encontrado recientemente, está como resumido. Esto, ¿cómo es que se empezó a encontrar esta historia ya no tan grata, con problemas, con defectos, donde el héroe que había hecho todo muy, muy bien, con bondades y buenas maneras, empieza a distorsionarse un poquito? Recuerdo muy bien, les voy a contar una anécdota. Cuando David Wright fue al programa, traía un libro en la mano que lo tenía algo preocupado, era de Juan Ricardo Jiménez, en donde ya ahí se hablaba sobre una incursión. Estos se llamaban o se llaman los documentos de Guadalajara, de los cuales ya había sacado a la luz don Wigberto Jiménez Moreno, pero nadie le hizo caso aquí. ¿Pero de qué tratan estos documentos de Guadalajara? Bien, es una incursión militar que ocurre en 1531 dentro del proyecto de invasiones de Nuño Beltrán de Guzmán. Ya sabemos que este personaje fue el rival de Hernán Cortés. Y uno de sus generales o lugartenientes, Maximiliano de Angulo, fue siguiendo un afluente del río Lerma. Antes hay que aclarar que la conquista que hace Nuño Beltrán de Guzmán es rumbo al occidente, lo que es Michoacán, Guanajuato, Jalisco. A todo esto se va a llamar la Nueva Galicia. Es un nuevo reino, son nuevas conquistas sobre lo que era el imperio purépecha. Bien, Maximiliano de Angulo toma un afluente sobre el río Lerma y viene a dar aquí a estas tierras. Y dice que ahí le salieron unos indios en son de guerra, a los cuales tuvo que pacificar. Donde hubo un encuentro, donde hubo heridos, incluso dice que esos que tuvieron que irse a curar, fíjense nomás, a Cámbaro, no, a Paseo, perdón, en donde era el comendador Hernán Pérez de Bocanegra. Aparece Hernán Pérez de Bocanegra, se curan y todo, porque ahí hubo una trifulca. Esto ya contradecía la teoría de David Wright y todo, pero no conocíamos este aspecto. Luego vino el programa en 1999, Ricardo Moreno, el cual escucharon, primero lo puso en aprietos, alegó sobre su teoría total, que fue un programa que duró como 2 horas, creo, tuvo mucha audiencia y fue debate más debate, y yo también alegando total, algo, se creó este nuevo ambiente de que algo nuevo venía. Pero el acabose, o sea, esto es, en efecto, viene un encuentro
de 1531, una incursión de Maximiliano de Angulo. Pero poco tiempo después, José Antonio Cruz Rangel, hay que darle el mérito, encontró lo que llamamos los documentos de Puebla, que son dos cartas que tenía un escribano llamado Cristóbal de Tapia. Esto fue en 1554. Si nos vemos, vamos a ver, la relación geográfica, 1582, los documentos de Guadalajara, 1562, los documentos de Puebla, 1554. ¿Qué está pasando aquí? Nos estamos acercando en el tiempo a ese mágico 1531. ¿Qué encuentra José Antonio Cruz Rangel? ¿Qué dicen estos documentos que llevaba el escribano Cristóbal de Tapia? Son dos peticiones, o sea, dos inicios de pleito. Uno es se llama el de los caciques de Jilotepec, los caciques de Jilotepec en contra de Fernando de Tapia, y el otro, el de los caciques chichimecas de Tlaxco, también en contra de Fernando de Tapia. Son tremendos documentos. Se habla, yo solamente les voy a dar el resumen, de que en un momento dado, quizás poco después de 1536, cuando sabemos que Hernán Pérez de Bocanegra pierde el control de Tlaxco, Fernando de Tapia se hace del dominio de la región, de toda esa parte, y desconoce la autoridad de Jilotepec, no da impuestos, no obedecen absolutamente nada. También el encomendador que es Juan de Jaramillo, que realmente también era el que en el fondo traía el pleito, pues no le está llegando el dinero que debe de ser, y aquí es donde está Fernando de Tapia, está haciendo su santa voluntad en Querétaro y está gobernando. Hay malos tratos. Los chichimecas se quejan de que don Fernando, un tal don Fernando que dicen que llegó de Jilotepec, de Nopalá, los está corriendo, los está echando de ahí y los corre, y ellos tienen que buscar otros asentamientos como fueron La Cañada y en Apapátaro, puesto que los están de toda la zona de Tlaxcola, sobre todo la que estaba construyendo él, donde actualmente es el centro, ahí ya no tienen cabida. Esos terrenos los estaba repartiendo entre sus amigos otomís. Total, estaba haciendo su santa voluntad. Y aquí viene precisamente ya un pleito que se va a dar, obviamente, porque estos documentos dan un inicio legal, y esto, desde luego, le va a pasar factura a don Fernando de Tapia en un futuro. Bien, esto vamos aquí, la descripción de los documentos de Guadalajara y de Tlaxco. Aquí rápidamente digo de qué se tratan, ya en los programas los hemos dicho de manera detenida, quizás en algún momento hagamos un curso, algo para que sepan qué tiene cada documento, qué aporte, qué conocimiento nuevo nos está dando. Pero yo quiero pasar a mi siguiente colaborador, Alonso Santamaría, que por lo normal es nuestro presentador y es el que pone orden en el programa Ecos de la Antigüedad, el que está ahí ordenando todos los debates. Bien, vamos con Alonso Santamaría y lo que él piensa de Conin. Aquí lo vamos a poner. Hola, ¿qué tal? Antes que todo, deseo enviar una... Ok, aquí está Alonso. Está listo. Vamos a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Vamos con Alonso. Bien, adelante. Hola, ¿qué tal?
Antes que todo, deseo enviar un afectuoso saludo a todas las personas que hoy nos acompañan, ahora por el medio digital, virtual, pero que de corazón sentimos su presencia. El día de hoy vamos a comentar acerca del personaje icónico de la fundación de la ciudad de Querétaro y quien pues es una persona con muchos contrastes. No se trata en esta intervención de repetir la historia que de alguna manera ya se ha comentado, sino de tratar de conocer un poco más de nuestro personaje desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de sus acciones y de lo que probablemente estaba pensando, que eso solamente podemos especular. Primeramente quisiera anotar que como toda persona, Conin tiene sus contrastes, sus claroscuros, su lado luminoso y su lado oculto, bueno, oscuro vamos a llamarle de nuevo. Sí, hay opiniones encontradas porque como todo personaje importante de la historia genera polarización, es decir, hay quien lo ve como el gran héroe de la conquista, el que evitó una gran matanza, el que logró una, vamos a llamarle invasión armónica de la zona, armoniosa. Hay quien lo ve como un oportunista que se dio cuenta de que no tenía sentido oponerse a los españoles y mejor se pasó a sus filas, y son los dos extremos de opinión. También en esto hay muchos intereses de diversas personas. Hay personajes que han atacado a Conin, bueno, lo atacaron en su momento, legalmente, por tierras, es decir, eran los caciques o los dueños o propietarios originales, según ellos, de las tierras que posteriormente Conin tomó para sí y para sus allegados. Por esta razón es que es valioso, es importante reconocer todos los aspectos de nuestro personaje y quitarle un poco ese halo medio legendario, ¿no? De que fue aquel que organizó la batalla sin armas, que eso pues todavía está en duda. Bueno, ¿realmente hubo una batalla sin armas o de veras hubo una batalla? Se considera que Conin hizo como de embajador de los dos lados, con objeto de mediar y de lograr que hubiera ese simulacro de batalla con el objeto de salvar el orgullo y el honor de los que aquí radicaban, que eran principalmente chichimecas en aquel momento. Y por otra parte, hay quien dice que era un excelente negociador, un excelente político, que supo conciliar intereses, entre comillas, de las dos partes, pero más bien para su propio beneficio. Y digo conciliar intereses entre comillas, porque en realidad los intereses de los habitantes de la región pues, no se vieron defendidos de ninguna manera. Solamente se logró, eso sí, evitar una conquista violenta, como el caso de la Gran Tenochtitlan, que por cierto había caído recientemente, más o menos recientemente, y Conin supo muy a tiempo prepararse para lo que se esperaba, ¿no? Ya venían para acá los conquistadores, de hecho ya habían pasado por aquí, ya habían pues tomado algunas posiciones, explorando, en fin, y ya había otros asentamientos cercanos, entonces lo vio venir muy cerca y dijo, mejor me acomodo. Es de reconocerle a Conin, que era por cierto comerciante y por lo que se ve bastante próspero y bastante bueno en su trabajo, es decir, sabía negociar. Encontró entonces la manera de negociar tanto con los españoles como con los originarios, negociar diferentes posturas, posiciones, y eso le valió finalmente ser el gobernador de la en aquel momento recién fundado pueblo de indios, que posteriormente pues es la ciudad de Querétaro, y él logró, mediante su conversión, por ejemplo, al cristianismo, se dejó guiar, se dejó orientar por un patrocinador, no es patrocinador, un mentor, pudiéramos llamarle así, pero al mismo tiempo habilidosamente fue logrando posiciones, fue convenciendo a ciertos señores poderosos de la localidad
que mejor no intentaran una defensa de sus territorios y de sus posesiones, porque era una ola imparable. Es decir, él sabía que no había otro desenlace posible más que la, vamos a llamarle, conquista, que aquí, más que conquista, fue una entrega medianamente honrosa a los posibles conquistadores, que además no eran precisamente muy pacíficos ni muy decentes en su modo de hacerse de las cosas. Conín lo entendió que era mejor darles, darles posesión del lugar, pero al mismo tiempo se acomodó para ser él quien tuviera la posición más privilegiada, inclusive su hijo llegó a considerarse parte de la nobleza, su hijo Diego, de la nobleza novohispana. Tuvo reconocimiento por parte del rey. Entonces, pues en conclusión, para cerrar este breve comentario, yo diría que Conín lo podemos definir como un hombre ambicioso, un hombre muy hábil tanto como negociador como político, un hombre que supo ver hacia adelante, que previó con mucho acierto en los posibles desenlaces del momento histórico, y con ese conocimiento y con esas habilidades que le caracterizaron, pues encontró la manera de beneficiarse y también de defender a las personas de la localidad, en el sentido de que no sufrieran demasiado las consecuencias de esta situación de conquista. Conín, que es entonces, no es el gran héroe mítico y legendario que tenemos en mente, tampoco es el marrullero como lo han pintado algunos autores, simplemente es un hombre que se supo adaptar a su tiempo y a su momento. Muchas gracias, un gusto haber platicado con todos ustedes. Bien, pues gracias a Alonso. Vamos aquí a dejar de compartir. Bien, ya estamos de regreso. Sobre los últimos documentos. Esto ocurrió ya prácticamente en este siglo 2002 aproximadamente. Uno de mis maestros de los diplomados e historias de Querétaro que estuve tomando a fines del siglo pasado y principios de este, José Ignacio Urquiola Permisán, hizo el gran descubrimiento. Encontró unos documentos en Sevilla, España, que trataban de un pleito, todos eran pleitos. Ahora, por supuesto, casi siempre son dos partes las que se están manejando. Juan de Jaramillo contra Hernán Pérez de Bocanegra, sobre todo Hernán Pérez de Bocanegra interponiendo un recurso para que no le quiten la encomienda de Tlaxco, que era de él. ¿Y saben de qué año son? De 1536. Es una gran sorpresa, puesto que lo que se está diciendo ahí es fresco. Todos recuerdan lo que pasó hace 5 años. Hay testigos por parte de Juan de Jaramillo y otros por Hernán Pérez de Bocanegra. Y hay una gran sorpresa. Aparentemente es lo más seguro que uno de esos testigos es Conín. Pero antes de decirle qué fue lo que dijo, a 5 años de 1531, porque ahí está la clave, ahí está lo mero bueno de esto, y también se encontró otro testigo clave, el cacique Chichimeca de Tlaxco también declaró en 1536. Entonces pero primero vamos a cerrar con broche de oro la participación de nuestros colaboradores que han hecho un excelente papel, y vamos por el que tomó el camino de la espectacularidad, que es Ulises Ordóñez, y del cual ahorita vamos a poner su video en La Cañada, que hizo, van a ver, una cosa maravillosa.
Conín, un personaje importante. Bueno, ahí está listo. Entonces, vamos a, ahora sí, a compartir pantalla para Ulises Ordóñez. Adelante, Ulises. Conín, un personaje importantísimo para lo que es el estado de Querétaro, y estamos aquí en Hércules y La Cañada, en los límites que tenemos, donde realmente estuvieron y habitaron los chichimecas, ¿sí? En estos cerros, y podemos ver ahorita muchos escritores que tenemos y que hablan de la historia de Querétaro, nos hablan de La Cañada. Pero ¿qué realmente representa La Cañada? La Cañada, si ustedes lo pueden ver en estas imágenes, es todo lo que son estos cerros, ¿sí? Esta parte tan verde que existe, que en 1531 era cuando estaban los chichimecas, ¿sí?, habitando estos lugares. Hoy en la actualidad, esta cañada es parte de Hércules y parte del municipio del Marqués. Y aquí en este lugar, en este parte donde tenemos un símbolo como es el pan de dulce, donde se hacen los encuentros de los santos patronos, o en este caso de San Pedro y de la Purísima Concepción, vienen las danzas chichimecas que generación tras generación han resguardado esta cultura. Y eso es lo que nos podemos dar la idea de realmente cómo eran los chichimecas, con ya una mezcla de otomís cuando llega Conín en 1531, y que era un mercader, era una persona que realmente tenía una buena relación en este lugar y que hacía intercambios. Él traía sal, chile, y los chichimecas a su vez le hacían el intercambio de lo que eran pieles de animales. Entonces de ahí nace esa gran relación. Pero los invito para que vayamos recorriendo esta parte importante de que cuando llega Conín con más de 30 familias, todas esas 30 familias que llegan a lo que es hoy La Cañada, y conocido en aquel tiempo como Andamatjey, como Tlaxco, como Querenda, que el significado de este nombre era el juego de pelota. Podemos imaginar que Conín a su llegada tenía más de 500 chichimecas como un ejército sólido para esta región. Eso era la parte importante, pero ustedes nos podrán decir, Conín, sí, Conín, ¿cómo nos los imaginamos? Los libros solamente nos señalan y nos describen las cosas, pero realmente verlo visualmente, poder imaginarnos el lugar donde sucedió una reunión entre los españoles antes de la gran batalla que tuvieron en el Cerro de Sangremal, nos podemos dar cuenta ahorita. Esa parte, esa vestimenta, en aquel tiempo cuando llegaron los españoles en 1531, llegan a hacer una comida con los chichimecas. Cuenta la historia que tuvieron mole, con guajolote, pulque, y convivieron. Los españoles decían que querían que se sometieran los chichimecas a lo que era la ley de Castilla, que fueran bautizados. Y aquí nos podemos dar más o menos una idea. Podemos ver aquí en una representación de los grandes capitanes que tuvo Conín. En este caso podremos decir en esta representación Don Coyote. Si nos vamos para este lado podremos ver una parte, una representación de Conín. Lo podemos decir con esta vestimenta. Así era realmente como estaban los chichimecas en aquel tiempo, y que eran unos denominados como bárbaros porque eran aguerridos, eran unos verdaderos guerreros que combatían con diferentes vamos a decir, hasta con los otomíes, ¿no?, de otros lugares. Y podemos ver aquí los jóvenes que realmente así era la representación, ¿sí?
podemos ver de los chichimecas. Esto es lo que realmente se viste en Hércules y la Cañada, en sus danzas tradicionales. Podemos tener otra representación importante, como podría ser Don Lobo y Don Coyote. Esos eran los capitanes importantes para lo que era el líder, que era Conín. Y podemos ver realmente cómo eran las mujeres chichimecas en aquel tiempo también. Esto es la gran riqueza que tenemos nosotros de nuestra fundación, el poder que dos culturas como eran los españoles y como eran los chichimecas, realmente llegaron a tener una convivencia en esta región, donde realmente convivieron para ir a la gran batalla en el Cerro de Ensangremal, donde iban a estar combatiendo no con armas, sino a patadas, mordidas, puñetazos, ¿sí? Y ese es algo de lo que realmente se queda en la historia de Querétaro y en la historia de Hércules y la Cañada, y vemos realmente la representación de toda esta cultura. Y así es como nosotros estamos describiendo a Conín, a un líder, al fundador, al cacique. Otros muchos historiadores lo llaman como un traidor, pero realmente para nosotros la representación de Conín es que realmente nos dio la puerta, nos dio la entrada a lo que es el bautismo, y que llegó con más de 30 familias. Esto es la representación. Y así es como terminamos la primera cápsula de lo que es la conquista con Conín. ¿Vale? Conín. Gracias, Ulises. Qué bárbaro. Excelente. Muy espectacular. Ahí donde está el monumento del pan. Y todo, ya hizo la obra teatral. Ustedes pudieron ver a esos guerreros chichimecas, que solo para explicar un poco quién era Conín. Hombre, encantado con esta intervención de Ulises Ordóñez. Bien, yo los dejé en suspenso. 1536, Conín declarando algo. Estas son las declaratorias de Conín. Bueno, algunas aclaraciones antes de abordar el tema. El nombre, él dice llamarse Nanacatli, ¿sí? Que significa ruido, pero Conín significa ruido en otomí, o sea, es lo mismo. Y el nombre con el que aparece, su nombre ya cristianizado, es Fernando Bocanegra, no Fernando de Tapia, pero es más lógico porque, digamos, el primer patrón o jefe que tuvo esta persona, pues fue Hernán Pérez de Bocanegra, y no conocía a los Tapia, y por eso toma este nombre de Fernando Bocanegra. Voy a ver parte del cuestionario para que ustedes vayan sacando conclusiones. En este cuestionario le pregunta 1, que si conoce a Hernán Pérez de Bocanegra y al cacique de Jilotepec, que si han tenido noticia de la existencia de Querétaro, Otlachco y Apapátaro o Cinco. Esta es la primera pregunta. ¿Y qué respondió? Dijo conocer a Hernando Pérez de Bocanegra desde que tiene el pueblo en encomienda hace 5 años. 1536 menos 5 da 1531. Porque es cacique y señor de los otomís, o sea, desde 1528. Y entonces, 3, que es el cacique, o sea, bueno, dijo que es de 30 años, así es que 1536 menos 30, pues da 1506, probablemente haya nacido, y que no es pariente de ninguna de las partes, más que el dicho Bocanegra es su amo, y que no le han prometido o amenazado de decir una u otra cosa. O sea, está declarando libremente. Cuando le preguntaron que quién quería que ganase, si Bocanegra o Jaramillo, la respuesta es sorprendente. Dijo lo siguiente, dijo que esta es la tierra del rey, y donde está el rey, que la justicia es la que tiene que mandar.
Qué bárbaro, excelente, o sea, denota una gran inteligencia. Pregunta 2. Si saben que Nuño de Guzmán es capitán y gobernador de la Nueva Galicia, de Jalisco y de todos los términos y aldeas de jurisdicción por su majestad y que si le es notorio. La respuesta es, dijo que es público, es más que notorio en toda la provincia y aún este testigo, o sea, él, le llevó maíz y gallinas como su señor, que era de su capitán y gobernador que tenía. Ya vamos a ver, hay varios testigos que declaran que esta escena se hace un poco más, de más detalles. En efecto, Nuño Beltrán de Guzmán va a visitar en la Loma de Sangreval, en donde se dicen que eran terrenos de Conin, a él para decirle que para ver en qué tratos los va a obedecer para que sean parte del gobierno. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, si saben que los pueblos de Querétaro y Apapátaro están situados debajo de la gobernación de Nuño de Guzmán, por ser como son teules chichimecas y que fueron conquistados por Nuño de Guzmán. Dijo y responde, dijo que sabe que es cierto porque esta gobernación es del dicho Nuño de Guzmán, y le dijo, mirad, o sea que Nuño de Guzmán le dice, mirad que todos los chichimecas sois unos bellacos. O sea, para Nuño hasta él era un chichimeca, aunque no lo era, era otomí. Dice, no queréis obedecer a ninguno que pongo aquí. Ya habían llegado, ya lo vamos a ver, que había mandado unos encomenderos que no les gustó y todo. Y entonces dice, y ahora obedeced en mi lugar a un Boca Negra, dice que está en Acámbaro, porque yo se lo doy, porque esta es mi conquista de los chichimecas. Claramente aquí se establece que el encomendero, después de 1531, es Hernán Pérez de Bocanegra y que el territorio se lo da Nuño Beltrán de Guzmán en su conquista de la Nueva Galicia. Esto va a ser la Nueva Galicia. La cuarta pregunta es la que tiene más carnita, vamos a decirlo coloquialmente. Dice, si saben que hace 4 o 5 años un tal Nuño de Guzmán envió a su capitán Maximiliano de Angulo con gente de a caballo y de a pie porque estaban en guerra y les hizo la guerra y los conquistó y los puso por debajo del dominio de su majestad. Esa es la cuarta pregunta, que es la más importante. Ya, digamos, nada más no les voy a poner todo el cuestionario. Vamos a ver la respuesta. Dijo que sabe de ello porque ya venían las aguas. Supo este testigo que venían cierta gente de a caballo y de a pie a correr a esta tierra porque estaba en guerra. Y este testigo se fue huyendo de este pueblo, y aquí viene lo que dice José Quesada, y se metió a una cueva y que pasaron 2 o 3 tiros de ballesta de este lugar a un pueblo llamado Apapátaro, término de este lugar, porque no pudieron entrar a este pueblo por mucha piedra, pedregal que él hay, que era mala tierra para los caballos, y los dichos españoles llegaron a Iztaquichichimeca. Iztaquichichimeca es San Juan del Río, y la conquistaron, y ganaron todos estos pueblos y términos de Querétaro con todas las demás provincias y las pusieron en paz. Bueno, esto que está declarando, hay más detalles en los demás testigos, o sea, ya hablan de qué lugares exactamente, de cómo fue el conflicto, de que Maximiliano de Angulo quería cargadores, tamemes, para llevar todos sus fardos, que le dieron algunos, pero no fueron suficientes, se quejó y empezó a tomárselos por cuenta propia, y entonces se arma una resistencia ahí en la Loma de Sangremal, en terrenos que eran de Conin, en donde dicen que estaba el tianguis, y entonces arrasan, van al tianguis, toman cargadores, se van a los cerros, los vuelven a tomar,
Y bueno, total, es un desastre. Obviamente hay una guerra, hay una batalla en la Loma de Sangremar, y esto lo estamos viendo en 1536, pero todavía no acaba el testimonio de Conin, y voy a continuarlo. Dice, preguntándole, o sea, le preguntó el escriba que cómo lo sabe, dijo, porque así fue público y notorio, y que desde entonces acá ha estado en paz, sujeta al dicho Nuño de Guzmán, y porque después de conquistado pasaron y tomaron a correr por todo este pueblo ciertos españoles, y que le dijeron a este testigo que se había visto al capitán nombrado Ángulo por Nahuatlato, y que con ellos traían, y este testigo respondió que no, y le pidieron tamemes para ir por ellos, ahí está, y así se fueron. O sea, aquí termina la declaración. Bueno, vamos rápidamente a la quinta pregunta, que dice que si saben que después de ganada la guerra y ser conquistados, tomó posesión del dicho pueblo y estancias en nombre de su majestad y ante escribanos. Y entonces responde Conin, dijo que oyó de un indio de la estancia de Coyol que los españoles habían tomado posesión y puesto mojón en un lugar que se llama Yontlepec, una cruz en señal de posesión. Ahí está la cruz, ¿eh? Y este testigo la vio puesta, y que tiempo después gente de Jilotepec la habían quitado. Bueno, ahí empieza el problema entre o es de Jilotepec o es de la Nueva Galicia, en fin. Estas son las respuestas de Conin. Hay más, el cuestionario es largo, pero no, obviamente a todas las respondió, pero creo que para muestra es un botón. Y bueno, ya para concluir, armando rompecabezas, su origen. Conin viene de Nopala, probablemente de Tlaxcala, que es tributaria de Jilotepec. Esto ya está más claro. Era un comerciante, Oixtecatl, un hábil comerciante, que iba a Tlaxco, a La Cañada, a Papátaro, a Listaque, Chichimeca, todos estos lugares, por eso conocía la zona. ¿Por qué deciden salir todas estas familias otomís al norte? No por el miedo a la destrucción y el pavor que les produjo la caída de la Gran Tenochtitlan, no, por los altos impuestos de Juan de Jaramillo, por los trabajos forzosos a los que lo estaban obligando, y porque eso no era vida, dicen que se estaban muriendo. Vámonos al norte, y evidentemente, aunque estas tierras de Querétaro estaban tasadas para Juan de Jaramillo, pero no tenía control, estaban, nada más era en el mapa, nadie había, no había nada, aunque sí estaban dentro del control de los mexicas, ahí sí, pero no de Juan de Jaramillo. Por eso fueron al norte, se establecieron en La Cañada. Intervino en alguna gesta militar. O sea, obviamente no intervino en la conquista de Tlaxco, Querétaro, puesto que era el cacique otomí. Ya vimos que el que llegó fue Maximiliano de Angulo, y él se fue a esconder a las cuevas de Apapátaro, pero después ya sí intervino en lo que se va a llamar la Guerra Chichimeca. Hay una conquista, hay varias conquistas en su nombre. La más conocida es el lugar donde conocemos hoy como San Miguel Allende. Lo conquista, es el fundador, arma su ejército, y entonces sí se comporta como un conquistador, más o menos por 1550. Es destituido después de ese pleito de los caciques de Jilotepec y de los chichimecas. Poco tiempo es llamado a comparecer ante la justicia, es destituido de su puesto, y se arma otro pleito de donde vienen más documentos que se llaman los documentos de cacicazgo de los Tapia, en donde logra defenderse, le regresan su gobernatura, pero muere al año. Sin embargo, queda su hijo, don Diego de Tapia,
Tapia en la gobernatura. Y ya para concluir, para mí la verdadera importancia del personaje es que gracias a esa terquedad de no reconocer a Jilotepec, a Juan de Jaramillo, como sus autoridades, a tratar a Querétaro como un ente independiente, pues a final de cuentas eso fue lo que sucedió. Querétaro fue independiente. Se acostumbró a no depender de la cabecera de Jilotepec y ahí por 1650 finalmente lo que ya era de facto el rey lo reconoció como un hecho. Querétaro se constituyó como una entidad independiente y ese para mí es el gran valor o la gran aportación de este personaje. Bien amigos, bueno, esta ya es la conclusión de nuestra plática. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado una vez más, al licenciado Valentín García Márquez de brindarnos otra oportunidad a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y del Consejo Estatal de las Artes. Muchas gracias y esperemos participar pronto con ustedes.